porque no voy a presentar ninguna cosa. Más bien, en todo caso, lo que quisiera es hacer algunas reflexiones sobre el uso de todas estas tecnologías en la formación de los profesionales de la salud. No soy experto en inteligencia artificial, no soy experto en los simuladores de la llamada alta fidelidad, sino que me dedico más bien a repensar cómo podemos hacer para formar profesionales de la salud que tengan competencias que realmente mejoren la salud de la población en general, lo cual muchas veces me hace plantear de qué forma podemos organizar la formación de nuestros profesionales de la salud para lograr ese objetivo. Tuve la oportunidad de poderme formar en distintos lugares con metodologías innovadoras, tanto en Estados Unidos, en la Universidad de Stanford, como en la Universidad de Maastricht, que son líderes en las nuevas teorías educacionales acerca de cómo aprenden las personas. Y muchas veces nuestros currículos, que de esto se trata, no dan cuenta de estas nuevas teorías educacionales y que en realidad muchas veces lo que hacemos es seguir repitiendo lo que se supone que está dado porque está bien y en realidad no nos planteamos cómo organizar la formación de nuestros profesionales a partir de nuevos currículos. Estuve muy atento escuchando todas estas presentaciones que me parecen sumamente valiosas. La simulación ha llegado para quedarse, por suerte. Yo me acuerdo que cuando hice la residencia existía la posibilidad de usar a nuestros pacientes como simuladores, cosa que a veces me despierto a la noche en medio de una pesadilla, viendo o pensando en esas situaciones. No podemos sacrificar la seguridad de nuestros pacientes. Además, los pacientes ya no aceptan que nosotros los usemos como simuladores, lo mismo que la inteligencia artificial y obviamente que todas las tecnologías digitales que nos permiten obtener prácticas y que nuestros estudiantes o residentes puedan tener prácticas sin poner en riesgo la salud de nuestros pacientes. El problema, me parece, de esto es cómo utilizamos estas estrategias de enseñanza en nuestros currículos. Muchas veces estas estrategias las seguimos utilizando en lo que se llaman currículos tradicionales, que bueno, vienen dados desde hace más de 100 años por una propuesta de organización curricular de Flexner, que era un educador, y que propuso que la mejor manera de enseñar los sistemas complejos, que son la realidad misma, sean enseñados por partes y con una determinada, si quieren, caprichoso orden de los contenidos. Entonces se decía, primero lo teórico, después lo práctico. Después se decía que un modelo, en general estos currículos tradicionales están fuertemente basados en el conocimiento biomédico. En Argentina hay alrededor de más de 50 carreras de medicina, de las cuales la mayoría todavía siguen teniendo un currículum tradicional, en donde primero viene lo teórico o los conocimientos básicos. Tampoco está definido por qué esos son conocimientos básicos, fuertemente orientados a lo biomédico. Entonces, primero la función, es decir, primero la estructura. Entonces tenemos la estructura grande, anatomía, después tenemos la estructura chiquita, histología, después muy chiquita, biología celular, o muy chiquita, biología molecular. Una vez que uno entendió cómo está formado el cuerpo, en términos de estructura, puede ascender a cómo funciona. Entonces entramos en la fisiología o en los mecanismos más moleculares, química, biológica, física, etc. Y una vez que entendimos cómo es lo normal, recién ahí podemos ir a entender cómo es lo anormal
Y ahí aparece la anatomía patológica, la inmunología, la microbiología, etcétera. Y una vez que tenemos todos esos conocimientos básicos, recién podemos ir a ver a los pacientes reales con el mismo esquema. Es decir, aprender por pedacitos. Entonces tenemos las materias más grandes como medicina, que tiene todas las logías que se les ocurran, neurología, neumonología, cardiología, etcétera, etcétera, de forma tal que les enseñamos a los estudiantes exactamente al revés de cómo va a ser su práctica real una vez que terminen de formarse, ya que van a estar enfrentados con pacientes que no tienen una etiqueta que le digan a qué campo disciplinar pertenecen, lo cual desafía todos los conocimientos que tienen, muchos de los cuales son conocimientos llamados inertes, es decir, montones de detalles que no van a usar nunca en la vida, ni aún los especialistas usan muchos de los conocimientos que hemos adquirido durante la carrera de grado, con poca conexión entre las claves de la realidad y los conocimientos almacenados. Todo esto fue desarrollado y revisado y revelado que nosotros no aprendemos de esa manera, sino que aprendemos porque nos enfrentamos a situaciones reales que permiten que podamos ir incorporando los conocimientos que se organizan en redes de conocimientos que pueden ser activadas cuando ese conocimiento que fue enseñado en un determinado contexto parecido a la realidad es desafiado nuevamente en la realidad. De ahí aparecen desde los fines de los años 60 el aprendizaje integrado, en donde los estudiantes son enfrentados a situaciones más o menos reales, como es el aprendizaje basado en problemas, como es el aprendizaje de las habilidades cuando son enfrentados a los contextos en los cuales van a desarrollar su práctica profesional. Luego de esto apareció el concepto de competencias, en donde los conocimientos son aprendidos integradamente y no por sumatoria de materias, de forma tal que deben ser aplicados en un contexto real, pero además que no esas competencias pueden ser aplicadas de la misma manera en los diferentes contextos. Es decir, que hay una cuestión con lo situacional que en los currículos tradicionales no ocurre. Y la vuelta de tuerca de todo esto fue la aparición del concepto de EPAS, que es Entrustable Professional Activities, o la actividad profesional a confiar, que quiere decir que para poder llevar adelante ciertas actividades profesionales es necesario que uno adquiera competencias que son las que pueden ser o que son las que ponen en evidencia si uno se vuelve competente o no. Este concepto de actividades profesionales a confiar lleva implícito la delegación de confianza en función de que el estudiante o el residente va adquiriendo esa competencia y que tiene suficiente autonomía como para asegurar que no pone en riesgo la seguridad del paciente. Es decir, las tareas o las actividades profesionales no son blanco-negro, sino que nosotros tenemos que definir en qué nivel de competencia le vamos a dar autonomía a los estudiantes o a los residentes para que puedan llevar adelante esas actividades de manera autónoma y asegurar la seguridad del paciente. Bien, hecho esta introducción, creo que no se trata solamente de incorporar las tecnologías en currículos que pueden ser tradicionales y ver de qué manera las podemos incorporar, sino de repensar los currículos y los planes de estudio que nosotros hacemos y qué rol tienen las estrategias de enseñanza. Si vamos a hacer un currículum integrado en donde no hay materias, tenemos que seleccionar actividades de enseñanza que permitan que los estudiantes aprendan integradamente conocimientos que sean de anatomía, de fisiología, de legislación, de entrevista clínica desde el primer día
y enfrentarlos con la incertidumbre desde ese momento y no esperar al último momento de la carrera con la sorpresa y la redefinición y reaprendizaje de todo lo que se aprendió para poder lidiar con la incertidumbre. Yo creo que el rol de todas estas tecnologías, sin duda, de una utilidad mayor, es ver de qué manera podemos aplicarlas a la redefinición del aprendizaje de forma tal que lo que tenemos que entender es que los estudiantes tienen que ser capaces, al final de su formación, tienen que ser capaces de llevar adelante estas tareas o estas actividades profesionales en la realidad, para lo cual es necesario que una parte de ese entrenamiento se pueda hacer con simulación, ya sea simulación de lápiz y papel, en donde se pone en juego la formación en razonamiento clínico, en simulaciones con simuladores que no necesariamente tienen que valer 100 o 200 mil dólares, sino generar situaciones de simulación en donde se pongan en juego las variables que van a enfrentar en la realidad y que no necesariamente tienen que ver con un simulador. Podemos tener un simulador de 100 mil dólares y la situación de simulación puede no ser muy auténtica porque las variables que ponemos en juego no se parecen a las variables que entran en juego en un sistema complejo. Entonces, en grado por lo menos, posiblemente sea mucho más costo eficiente lo que se llaman simuladores de baja fidelidad, pero en contextos más o menos auténticos, que simuladores de 100.000 o 200.000 dólares. Que un estudiante domine la habilidad en un escenario de simulación no predice que lo vaya a hacer en un escenario real. ¿Qué quiero decir? Que para que el estudiante al final de su formación sea capaz de llevar adelante la actividad profesional en la realidad, no solamente es necesario que aquellas habilidades de riesgo las pueda ejecutar en un medio de simulación y que no usemos a los pacientes como simuladores, sino que tenemos que tener perfectamente diseñado en el currículum de qué manera esa habilidad que aprendió in vitro sea llevada en vivo con un plan perfectamente diseñado de supervisión, con feedback y de evaluaciones significativas, que obviamente no puede ser un multiple choice para alguien que tiene que demostrar en la realidad con pacientes reales que es capaz de llevar adelante esas actividades profesionales. Nosotros desde el año 2018 pusimos en práctica o implementamos un currículum totalmente integrado que no tiene materias, sino que los estudiantes son enfrentados a situaciones con diferente nivel de complejidad que son las que van a representar su práctica real al final de la carrera, de forma tal que desde el primer día ellos entienden por qué estudian lo que estudian, ya que tienen que discutir a través de estrategias de enseñanza como el aprendizaje basado en problemas o en laboratorios en donde se enfrentan con determinadas prácticas que se llaman de entrenamiento por partes o part-task training, para después ser perfectamente integrados en lo que llamamos laboratorio de práctica profesional, en donde se enfrentan a situaciones de role-play, a pacientes simulados desde el primer día y escenarios de simulación para después enfrentarse con pacientes reales en donde en forma progresiva va llevando adelante parte de esa actividad profesional, siempre bajo supervisión directa de un tutor. Obviamente que las simulaciones que pudimos generar con pacientes simulados, que posiblemente sea de las simulaciones con mayor autenticidad, ya que podemos generarlo en un consultorio mezclados con pacientes reales, no podrían dar cuenta de todas las
todas las situaciones que un estudiante al final de su carrera va a poder enfrentar en la realidad. Con lo cual no hay escala suficiente, es imposible enfrentar a, no sé, 200 estudiantes con 20 situaciones diferentes, con suficiente número de prácticas con pacientes simulados. Es insostenible, tanto desde lo económico como de los recursos. Y ahí sí la posibilidad o la aparición de los pacientes virtuales que nos ofrecen la posibilidad, junto con la inteligencia artificial, nos ofrece la posibilidad de que los estudiantes puedan entrevistar más o menos de manera auténtica a pacientes simulados que nosotros diseñamos, no solamente para entrenamiento, sino también para evaluación. Es decir, podemos evaluar de qué manera un estudiante puede entrevistar a un paciente simulado al cual le podemos agregar una rúbrica porque está asociado a la inteligencia artificial, obviamente validado por los tutores y bueno, es en lo que estamos trabajando ahora. Para eso investigamos diferentes plataformas y decidimos asociarnos con la plataforma Clinical Mind de inteligencia artificial de la Universidad de Stanford. Y bueno, vamos a empezar a trabajar en el diseño de nuestros casos, no solamente para la formación de los estudiantes, sino también para las evaluaciones, porque hacemos evaluaciones con casos. Así que bueno, nada, es un poco poner en contexto de qué manera nosotros consideramos la simulación y el uso de la inteligencia artificial y los pacientes virtuales con inteligencia artificial. Así que lo dejo a Ignacio para que les cuente un poco de qué se trata la plataforma Clinical Mind de la Universidad de Stanford. Gracias.